están conectadas de nuevo en esta entrega que hacemos desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la Dirección Regional Brunca. Es un gusto volver a comunicarnos con tantos productores y productoras a lo largo y ancho de la región y del país para abordar hoy un tema relacionado con la actividad ganadera, que es una de las actividades más importantes que tenemos en la región Brunca. Cuando hablamos de la ganadería, creo que cualquier ganadero debe hacerse una serie de preguntas relacionadas con la eficiencia, con los resultados que está logrando por medio de su actividad. Normalmente la pregunta que más nos hacemos es, ¿esta actividad es rentable o no? Pero también a veces nos preguntamos, ¿es justo el precio que nos están pagando en el mercado o no? ¿Estamos pagando demasiado por los insumos que estamos utilizando? ¿Estamos trabajando con la calidad genética que deberíamos para tener los resultados? Etcétera, etcétera. Creo que como productores siempre debemos hacernos preguntas relacionadas con qué tan eficientes estamos siendo en esa actividad. Bueno, pero la respuesta a esas preguntas tenemos que resolverlas nosotros mismos en la unidad productiva, y eso lo podemos lograr en la medida en que tengamos información. Para contar con información y poder dar respuesta a muchas preguntas relacionadas con la eficiencia de nuestra actividad, necesitamos algo fundamental, que son los registros. Por lo tanto, hoy la entrega que tenemos se titula La importancia del uso de los registros en la ganadería. Y en esta línea, pues, hablamos de registros tanto económicos, que tienen que ver con todos esos resultados, costos de producción, etcétera, pero también los registros técnicos son fundamentales. Registros con información sobre el hato, sobre la calidad genética, sobre el origen de los animales, sobre el manejo del hato en cuanto a enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, para hablar de esos temas, tenemos hoy la participación del ingeniero Horacio Chichán. Horacio es un agrónomo zootecnista con vasta experiencia en la actividad aquí en la región Brunca, y entre las actividades que Horacio ha venido desarrollando a nivel técnico, asesorando a los ganaderos, él le ha dado mucha importancia al tema precisamente de los registros en las unidades productivas. Así es que con esa experiencia que tiene don Horacio, que es egresado de la Universidad de Costa Rica, que ha trabajado casi durante toda su vida profesional acá en esta región, conocido por la mayoría de los ganaderos de esa región, él nos va a compartir hoy precisamente sobre la importancia del establecimiento de los registros en la actividad ganadera. Así es que le damos la bienvenida a don Horacio Chi, y muchas gracias a ustedes por estar conectados. Esperemos que los próximos minutos sean de mucho beneficio para la actividad que ustedes están realizando. Adelante, don Horacio. Hoy nos corresponde hablar un poco del tema de los registros, ¿verdad? Acá tenemos, bueno, como título de la charlita, importancia del uso de registros en ganadería bovina. La charla también consta de dos partes. Una parte va a ser dedicada a lo que son registros reproductivos, y la segunda parte tendrá un enfoque un poco hacia la parte económica de las fincas ganaderas. Nosotros decimos que lo que mejor refleja la situación productiva, reproductiva, económica y ambiental de una finca ganadera son los números, ¿verdad? Los números son los que más nos acercan a la realidad que vive una finca. Nosotros sin números es muy difícil que podamos dar algún tipo de opinión acerca del estado de esa finca, ¿verdad? Acá tenemos como un ejemplo, y también con una frase que dice que no es lo mismo bonito que bueno, ¿verdad? Bonito es, en este caso, una foto con un novillito ahí. No tenemos mayor información. Así, a lo que vemos en la fotografía, parece que es un animal cruzado entre Indo-Brasil y Brahman. Se ve joven, prepucio bien recogido, tronco un poco corto. Bueno, podríamos hablar un poco de cosas viéndolo a él. El asunto es que no tenemos ningún indicador, ningún parámetro donde podamos evaluar al animal. Al lado derecho tenemos, ¿verdad?, una vaquita de leche
que sí trae información importante, ¿verdad? Ahí dice que ella es un cruce, el padre de ella es Holstein rojo con Holstein negro y la madre es una Jersey, y que la producción de ella es de 27 kilos de leche por día. Está en segundo parto y tiene 4 años y medio de edad. O sea, no es lo mismo el animal de la izquierda que el de la derecha, aunque son uno es de carne y el otro es de leche, pero igual el de carne no tenemos información, el de leche sí, y sí podremos hacer valoraciones alrededor de la vaquita de leche, no así con el animal que no tenemos información numérica. Para dar un ejemplo de la importancia que tienen los registros reproductivos en este caso, acá tenemos 2 vacas de cría, ¿verdad? Una vaca de cría, la 3452 y la 3492, son 2 vacas de cría. Si nosotros las vemos así, podemos decir el color, podemos decir tienen cachos, podemos decir son bonitas, pero más que eso no podríamos decir porque no tenemos información. Pero si lleváramos registros, aquí tenemos la información de estas 2 vaquitas, ¿verdad? La 3452 y la 3492. Tenemos la fecha de nacimiento de ambas, ¿verdad? La 3492 es 10 meses menor que la 3452. Tenemos un indicador aquí que dice que la edad a primer parto, ¿verdad? La 3492 es 7 veces, cogió cría 7 veces más rápida, 7 meses, perdón, más rápida que la 3452. La 3452 cogió cría con 38 meses y la 3492 con 31 meses de edad. Seguidamente aquí en la parte de abajo tenemos las fechas de parto, o sea, son registros reales en fincas reales, no, en este caso no son inventados, y cada una de ellas tiene 5 partos, ¿verdad? Podemos así revisar muy rápidamente. La 3452 tiene partos del 14, el 15, el 16, se brinca el 17 y tiene el 18, tiene el 19. Y la 3492 tiene el 2014, 15, 17, se brinca la 16, 18 y 19. Sin embargo, lo que nos interesa es la evaluación, en este caso promedio del intervalo entre partos de ambas vacas, ¿verdad? Una es, prácticamente las vacas son muy parecidas, ¿verdad? Son muy parecidas. El intervalo entre partos de la 3452 es de 15 meses y la de 3492 es de 15.6 meses. Esos son como 18 días más, ¿verdad? En la diferencia del promedio, casi son iguales. Otro indicador muy importante aquí que tenemos es el promedio del periodo abierto de ambas vacas, ¿verdad? Las dos son idénticas, están con 171 días abiertos. Bueno, el intervalo entre partos, se me olvidó mencionar que el intervalo entre partos es el tiempo que dura una vaca de un parto al siguiente, ¿verdad? El periodo abierto, que pues se puede medir en días o en meses, como lo tenemos aquí. El periodo abierto se refiere principalmente a lo que es el tiempo que transcurre desde que la vaca pare y vuelve a coger cría, ¿verdad? En este caso las dos andan muy parecidas con 171 días, o sea, casi 5 meses y medio. ¿Qué quiere decir eso? Que estas vacas, las dos, que son muy parecidas, están cogiendo en promedio cría 5 meses y medio después de que paren, ¿verdad? Eso si es bueno o es malo lo vamos a valorar un poco ahora. Estas dos vacas son casi parecidas. Voy a coger una de ellas y la voy a comparar con otra vaca. Aquí la 3452 ya la vimos, se parece mucho a la rojita que vimos anteriormente, pero ahora la vamos a comparar con la 173. Igual, la 3452 tenemos información y la 173, así como la estamos viendo, es una vaca bonita, pero no tenemos información de ella, ¿verdad? No sabemos nada. Entonces la ponemos ya en números para compararlas, ¿verdad? La 3452, que se parece mucho a la 3492, la agarramos y la comparamos con esta otra vaca. Las dos no tienen mucha diferencia en la fecha de nacimiento. La vaca 173 cogió cría 2 meses más rápido que la 3452, y las dos tienen 5 partos cada una también. Aquí
igual, son 5 partos y la 3452 cogió cría 14, 15, 16, 18 y 19, se brincó la 17. En la 173 tenemos que los años que cogió cría fueron 14, 15, 16, 17 y 18, o sea, cogió cría en todos los años mencionados. Pero ya aquí empezamos a ver diferencias. El promedio del intervalo entre partos, o sea, el tiempo promedio de parto a parto de las dos vacas, una es de 15, ¿verdad? Y la otra es hablemos de 13 meses, 12.7. O sea, es una vaca mucho más efectiva, mucho más rápida para coger cría, para parir, perdón, de parto a parto. Y si las evaluamos en el periodo abierto, la 3452 tiene 171 días, ¿verdad? Que equivalen a 5.6 meses. La 173 es de 107 días en el periodo abierto y es de 3 meses y medio. O sea, tiene una ventaja de 2 meses en el periodo abierto. O sea, la 173, coge cría 2 meses más rápido después de que pare que la 3452. Ahora, con esta valoración así un poco rápida, para ver si nos alcanza el tiempo, si yo tuviera que vender 2 vacas de esas 3, ¿con cuál me quedo y cuáles vendo? ¿Verdad? Si yo las pongo en una fotografía las 3 juntas, es muy difícil. Pero si yo las valoro con la información numérica que tengo acá, es muy fácil, porque entonces yo digo, la 173 es una mejor vaca, es una vaca mucho más rápida para parir, ¿verdad? Tiene un periodo abierto más corto y tiene un intervalo entre partos también más corto. O sea, casi me pare año a año. La otra no, la otra me dura 15 meses de parto a parto, ¿verdad? Entonces, esa es una explicación así un poco rápida para tratar de mostrar un poco la importancia, en este caso, del uso de registros reproductivos. Ya vamos a entrar meramente en lo que es el registro reproductivo y vamos a detallar con el ejemplo de una finca real, ¿verdad? Para que ustedes vean más o menos el tipo de información que nos puede generar los registros y la importancia que tiene eso, ¿verdad? Ok, aquí tenemos un registro sencillito. Esto también es de una finca a la que se le da seguimiento. Es un registro muy sencillo, ¿verdad? Los registros tienen que ser sencillos para que sean fáciles de manejar, ¿verdad? No podemos pretender introducirles demasiada información de tal manera que nos complique la vida. Aquí es con puño y letra de una productora, por cierto. Ahí arriba está el nombre de la vaca, el nombre de la madre de la vaca, el número de la vaca. En este caso tienen número. El padre de la vaca no aparece, posiblemente no sabíamos. La fecha de nacimiento de la vaca no sabemos. Pero ahí está algo muy importante, que son las fechas de parto, ¿verdad? Las fechas de parto son fundamentales para lo que queremos mostrar aquí. No es que el resto no sea importante, pero sí es fundamental. Nosotros sin las fechas de parto en una finca de cría no hacemos mayor cosa. ¿Qué es lo que esperamos nosotros de una finca de cría? Bueno, de una finca de cría esperamos que hayan partos lo más rápido posible y que hayan terneros de buena calidad. De buena calidad me refiero a terneros de buena conformación y terneros de muy buen peso al destete. Normalmente en las fincas de cría se vende el ganado, el mayor producto que se vende es el ternero al destete, y algunas terneras y algunas vacas de descarte. Aquí tenemos otra fotografía para mostrar un poco, para explicar un poquito el ciclo, ¿verdad? Ahí hay una vaquita parida que está dando de mamar y ella tiene que coger cría lo más rápido que se pueda, ¿verdad? En este caso el toro anda ahí atrás, pero no sabemos si de verdad la va a saltar o no. Pero ella tiene un ternero al pie dando de mamar y tiene que volver a coger cría lo más rápido que se pueda. Aquí voy a mostrar una serie de instrumentos para recoger esa información, ¿verdad? Es quizás lo más sencillito que podríamos hacer, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, ¿qué información se recoge? Bueno, aquí el nombre del productor o el nombre de la finca, si quieren ponerlo, el número de la vaca, el nombre de la vaca, porque cuando son poquitas vacas se podría manejar con nombre, pero ya cuando son varias es mejor ponerles números.
La raza de la vaca, ¿verdad? La vaca, lo que más se parezca en raza, ¿verdad? Porque hay animales cruzaditos que no necesariamente representan una raza pura, pero lo que más se parezca. Y la fecha de nacimiento de esa vaca, muy importante. Después tenemos cuál es la madre de esa vaca y cuál es el padre de esa vaca. Pero esta información que estamos pidiendo aquí es siempre y cuando la tengamos, porque nadie está obligado a... Ahora, no queremos inventos, ¿verdad? Queremos datos reales, queremos información fidedigna. Si no existe, mejor no la pongamos. Y aquí hay una casilla que dice edad primer parto de la vaca. Eso es muy importante porque eso nos indica a qué edad parió por primera vez la vaca, ¿verdad? Y eso se saca ¿cómo? Bueno, se saca... es el tiempo que transcurre entre la fecha de nacimiento de la vaca y la fecha del primer parto, ¿verdad? Ese tiempo que transcurre ahí es la edad a primer parto. Ahora, ¿qué tenemos en las columnas? Muy importante, aquí tenemos fecha de monta o de inseminación. Algunas fincas ya inseminan, ¿verdad? Entonces, la fecha la ponemos aquí. El toro que usamos, ya sea el toro que tengamos en la finca o el nombre del toro del semen que estamos usando, ¿verdad? Usualmente la finca de cría se palpa, entonces ponemos la fecha en que se palpa y la edad del feto que nos dice el veterinario que tiene ese feto, ¿verdad? Porque el veterinario palpa y nos dice, esta vaca tiene 6 meses de preñez o tiene 3 meses de preñez, entonces ahí lo apuntamos. Aquí esta columna de fechas de parto es fundamental, ¿verdad? Aquí ponemos lo que son fechas de parto de las vacas, las fechas verídicas, las fechas que de verdad se tomaron en cuenta en el momento que la vaca parió, inmediatamente se apunta la fecha. Y aquí ya es un cálculo que podríamos hacer, lo metimos aquí por si lo quieren hacer, pero de manera sencilla. Aquí lo que pueden hacer es contar los meses, cuántos meses pasó entre un parto y el otro, ¿verdad? Qué sé yo, 13, 14, 15 meses entre un parto y el otro. Eso es muy importante porque ya ahí nos puede dar una valoración de la eficiencia o la efectividad que tiene ese animal en la parte reproductiva. Aquí en esta otra columna ponemos si es macho o es hembra. Muy importante, si podemos, es el peso al nacer del ternero, ¿verdad? Eso es muy importante. Algunas fincas tienen romana, ¿verdad? Pero no usan la romana para estas cosas, lo usan para, por ejemplo, cuando van a vender un animal. O algunos lo usan para calcular la carga animal. Bueno, el peso al nacer es muy importante apuntarlo, ¿verdad? Después, el número o nombre de la cría. A la cría, sobre todo a las hembras que se van a quedar en la finca, se le debe identificar. Y la fecha de destete, que sí es un dato que normalmente los productores apuntan mucho, ¿verdad? Es la fecha en que destetan al animal. Pero este otro dato, el peso al destete, normalmente no se tiene, ¿verdad? Que también es muy importante. Ahora vamos a explicar así muy rápidamente la importancia que puede tener eso. Y en la otra columna algo de observaciones. Con esta hoja podríamos tener la valoración. Esta es una hoja por vaca y podríamos tener la valoración al final del hato de la finca. Por el lado atrás, para aprovechar la hojita esta, podríamos imprimir esta otra cosa. Posiblemente faltan algunas cosas, pero estamos pensando de que tal vez lo más importante, fechas de vacuna, desparasitaciones y algún producto antibiótico o otro tipo de producto que se apliquen a los animales y la fecha, ¿verdad? Aquí ponemos la fecha de aplicación en la primera columna a la izquierda, el nombre de la vacuna, si son vacunas, la enfermedad que vamos a prevenir o las enfermedades, ahora hay vacunas que traen para varias enfermedades, las desparasitaciones, si son internas, si son externas y el nombre del producto que usamos. Y aquí, si alguna vaca se enfermó y le pusimos algún antibiótico, algún producto, algún suero, entonces también se puede poner aquí. Y al extremo derecho de la hoja, algún tipo de observaciones que consideremos importante. Aquí vamos a iniciar, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo, pero es un ejemplo real de una finca de cría de la región Brunca. No estamos autorizados para decir nombre, pero los datos son de cualquier finca de ustedes, pero en este caso cogimos una en específico para hablar de ella y sacar algunas conclusiones. Ok, aquí está algún tipo de información generado en esa finca, ¿verdad? Aquí incluso dice ejemplo, datos reales de una finca de cría. Aquí dice algunos indicadores reproductivos. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos al lado izquierdo la fecha. Bueno, la fecha de visita, la fecha en que se recogió la información.
Aquí, seguidamente, el intervalo entre partos. Ya dijimos que el intervalo entre partos es el tiempo que pasa de un parto al otro. El porcentaje de parición, o sea, con el intervalo entre partos podemos calcular el equivalente en porcentaje de parición. El número de partos promedio en el acto, ¿verdad? En esos momentos que se recogió la información. Los días abiertos, que también hablamos un poco al principio, ¿verdad? De promedio, ¿verdad? Esos son datos promedio del acto. Y aquí está el número de hembras evaluadas, ¿verdad? El número de hembras a la que se le recogió esa información. Estas hembras todas están en registro. Esta finca, nada más para comentar, es una finca que en un inicio fue de gorde, después pasó a cría. Por eso es que hay un crecimiento en el número de hembras, ¿verdad? Empezamos con 55, y llegamos inclusive a 107 y ahorita están en 100 vacas. Ok. Aquí tenemos el intervalo entre partos. Vean que el intervalo entre partos nunca pasa, el más alto fue de 13-13, que es el actual más bien. Pero se mantiene en un rango muy importante. Esto es muy importante porque esto es negocio, señores. Este dato es fundamental, ¿verdad? El intervalo entre partos nos indica a nosotros cuántas crías le vamos a sacar a las vacas que tenemos en el periodo en que estén en las fincas. El porcentaje de aparición es el equivalente, vean, va de, el más bajo anda en 80, el más bajo, perdón, anda en 89 y el más alto anda en, creo que 93, 69. O sea, vean que es fácil, no es que es fácil, es posible lograr este porcentaje de aparición en fincas de cría, ¿verdad? Mucha gente no cree eso, pero bueno, son datos reales, son de una finca que trabaja muy bien y es una finca bastante estricta en su manejo reproductivo. Aquí tenemos el número de partos promedio del acto, ¿verdad? Que también fue creciendo por la explicación que di al principio. Y aquí están los días abiertos, ¿verdad? No se pasa más allá de 4 meses y medio en el periodo abierto. Eso es muy importante, ¿verdad? Por eso es que las vacas recién paridas hay que tomarles, hay que estar vivos para ver cuánto me va a durar para coger las crías, ¿verdad? Para coger cría de nuevo. Eso es fundamental, porque de ahí depende mucho el porcentaje de aparición y el intervalo entre partos. Los días abiertos de la vaca, desde que pare y vuelve a preñarse, es fundamental, ¿verdad? Aquí adicional quise poner alguna información recogida en la última visita que me pareció que es importante, ¿verdad? El número de vacas con ternero al pie, o sea, cuántas vacas de estas 100 vacas que tengo aquí, cuántas de ellas están dando de mamar, ¿verdad? Ahí me dice que en ese momento, el 5 de marzo de 2020, habían 59 terneros mamando todavía, ¿verdad? Ok, aquí la otra información importante que existe es el porcentaje de vacas con intervalo entre partos menor al intervalo entre partos promedio del acto. O sea, yo tengo que sacar, ¿cuál es la referencia nuestra? La referencia nuestra, en la finca se compara con ella misma. Si yo después quiero comparar con otras fincas, se puede. Pero yo primero tengo que comparar internamente con la finca. Entonces, el intervalo entre partos promedio con que yo comparo ese momento es de 13.13. Aquí lo que estoy diciendo es que las vacas que tienen un intervalo entre partos promedio menor de 13.13 son casi 60 vacas. O sea, de 100 es un 60% de las vacas están por debajo o sea, eso es bueno, están por debajo del promedio de la finca. Aquí tengo otro cuadro para mostrar otra información importante, ¿verdad? Que sale del uso de los registros. Aquí dice cuántas vacas tengo con 7 partos, cuántas tengo con 24. Sí, aquí son 6 con 24, 5 con 9, 11 vacas con 4 partos, 19 vacas con 3, 17 con 2 y 18 con 1. Aquí tengo las 100 vacas. Ok. Entonces, le sacamos el intervalo entre partos promedio a cada categoría de vacas. ¿Cuáles son las categorías? De 7, de 6, de 5, de 4, de 3, de 2 partos, ¿verdad? Entonces le sacamos el promedio a estos grupos y nos da esto. Nos da que el grupo de las 7, 11.62 y así sucesivamente hasta que llegamos a las que tienen 2 partos, que tiene 14.83 meses entre partos. Esta información es muy importante, ¿verdad? Obviamente que las vacas que tienen un parto no tienen intervalo, entonces no están metidas aquí.
Nosotros correlacionamos estos dos datos, el número de partos y el intervalo entre partos. ¿Cómo se comporta esa relación? Y eso se llama correlación, ¿verdad? Esto nos da una correlación de un 88%, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que las vacas, tal vez no estamos descubriendo la pólvora aquí, pero eso nos está indicando que las vacas un poquito mayores, las vacas mayores de edad, son más rápidas para parir. Posiblemente es una conclusión muy fácil, pero tenemos que demostrarlo en números, ¿verdad? Ok. Esos mismos datos, pero ya metidos en un gráfico, es ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? En este color gris está el número de partos, ¿verdad? Tenemos desde 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partos. Y en rojo tenemos el intervalo entre partos. O sea, el intervalo entre partos se alarga conforme los animales son más nuevos. O sea, los animales más nuevos tienen el intervalo entre partos más largo. Y esa correlación que mencionamos ahí nos indica que en un 88% de probabilidad podríamos esperar eso. O sea, es una probabilidad muy alta de que las vacas en esta finca con un 88% paran más rápido las vacas de mayor edad. Eso no quiere decir que nos vamos a llenar tampoco con vacas viejas, ¿verdad? Porque también tenemos el otro problema de que empiezan a haber problemas de terneros más débiles, ¿verdad? Y también la vaca la necesitamos vender. Nosotros no podemos vender vacas muy viejas porque entonces el precio en subasta se nos viene abajo. Entonces tiene que haber un balance, ¿verdad? Acá tenemos otro grafiquito que nos representa. Esto sale de toda la información de los registros, pero quisimos hacerlo en gráfico para que sea más sencillo explicarlo y para que ustedes lo visualicen. Aquí tenemos el número de partos versus el porcentaje de vacas en el hato. O sea, de cada categoría de cantidad de partos, ¿cuántas vacas tenemos? ¿O qué porcentaje de vacas tenemos? Aquí porcentaje y número de vacas es casi lo mismo, no casi lo mismo, es lo mismo porque son 100 vacas, ¿verdad? Aquí tenemos en verde el número de partos, ¿verdad? Y en rojo la cantidad de vacas que tenemos en esa categoría de cantidad de partos. Por ejemplo, con un parto tenemos, con 7 partos, perdón, tenemos 2 vacas. Con 6, 24, con 5, 9, con 4, 11, con 3, 19, con 2, 17 y con un parto 18. Aquí señalo yo con una flecha para resaltar un poco la categoría de vacas que tienen un parto. Con esas vacas hay que tener cuidado porque esas son las vaquitas que nos van a atrasar. Acuérdense lo que vimos anteriormente, que las vacas más rápidas paren, las vacas más viejitas paren un poco más rápido, ¿verdad? Y las vacas nuevas, sobre todo las que tienen el primer ternero al pie y van para el segundo, normalmente atrasan. Ahora, ¿por qué atrasan? Porque además de que tienen que darle de mamar a la cría, tienen que coger cría de nuevo, tienen que mantenerse y además están creciendo. Entonces esa diferencia con respecto al resto del hato de que están creciendo hace que estas hembras de primer parto y que van para el segundo normalmente atrasan en una finca de cría, ¿verdad? Inclusive en mucha finca uno observa vacas que tienen el primer ternero recién nacido y va para el segundo, que a los días esa vaca se enflaquece mucho. Por eso, porque ella merece un trato un poco diferenciado que normalmente en las fincas no se hace. Bueno, pero es una sugerencia. Esas vacas ocupan un poco más de chineo. Aquí tenemos un cuadro muy importante. Tal vez no quisiera enredarlos con tanto número, voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que pueda, pero tengo que representar de dónde saco la información que voy a hablar aquí. Aquí el cuadro dice diferenciación del comportamiento reproductivo de vacas de todo el hato, o sea, tomo en cuenta todo el hato, tomo en cuenta las vacas de 3 partos o más, y tengo otro grupo de vacas con 2 partos nada más, ¿verdad? Ya mencioné la diferencia en estas vaquitas de primero a segundo parto, que son estas de aquí abajo, en que son un grupo de vacas con un tratamiento especial, ¿verdad? Esas vacas normalmente me van a alargar el intervalo entre partos, o sea, me van a bajar el porcentaje de aparición y me van a alargar un poco el periodo abierto. Ok,
Vamos a hablar un poquito de este cuadro. Ok, este cuadro lo tengo sin mover. El intervalo entre partos promedio de esta finca, de este hato de 100 vacas, es de 13.73 meses, ¿verdad? Eso, traducido en porcentaje de parición, son 87.39% de parición y el promedio de periodo abierto son 4.23 meses. O sea, eso es la finca. Esta parte de arriba, donde dice todo el dato, esto es la finca. Esto es el dato que a mí me genera en promedio la finca. Ok, pero yo separo, obviamente que una separación física es una separación numérica. Aquí considero yo las que tienen 3 partos o más. Ok, estas vacas tienen un intervalo entre partos un poquito menor que la finca, ¿verdad? 13.42. Y tienen un porcentaje de parición un poquito mayor, 89.42. Y el periodo abierto me baja un poquito, ¿verdad? Me baja a 3.92. Y ya vimos que aquí estas vaquitas, las de 2 partos, las que pasaron de primero a segundo partos, ellas siempre alargan, ¿verdad? Van a alargar, lo normal es que alarguen, ¿verdad? Aquí con respecto a este grupo de 3 partos o más, ella tiene casi un mes más de alargue, casi mes y medio más de alargue en el intervalo entre partos. Y en porcentaje de parición casi tiene los 9 puntos porcentuales, ¿verdad? Y el periodo abierto, también hay una diferencia casi de 2 meses. ¿Qué pasa? Ahora en el cuadro siguiente, ¿qué pasa si yo en este grupo, que es el que yo puedo manipular más, prefiero que lo dejemos quieto por las razones que ya hemos hablado, pero vamos a tratar de trabajar con este grupo de 3 partos o más? ¿Qué pasa si yo a este grupo le quito las vacas que tienen el intervalo entre partos promedio más alto que el promedio de la finca, ¿verdad? La referencia, vamos a verlas ahora. Ok, lo que pasaría es esto. Aquí, yo manipulo aquí y me afecta obviamente la finca, ¿verdad? Esto queda igual, estas vacas de primero a segundo parto no las toco, pero las que tienen 3 partos o más sí. Entonces, si yo elimino las vacas o descarto, cuando yo digo descarto en una finca, no es solo descartar y dejar así, no, es descartar y reponer, ¿verdad? Si yo, en este caso, si yo descarto estas 22 vacas, ¿cuáles son? Esas son 22 vacas que tienen un intervalo entre partos promedio mayor al promedio de la finca, ¿verdad? Entonces son vacas que yo considero, para el indicador que tengo en la finca, un poco ineficientes. Entonces yo las trato de quitar. Entonces yo al quitarlas, de 65 vacas que tengo yo metidas en esa categoría, quito 22 que están con el intervalo entre partos mayor que el promedio de la finca y me quedan 43. Estas 22 yo tengo que reponerlas en algún momento, ¿verdad? O tengo que tener listo el repuesto. Entonces me quedan 43. ¿Qué pasa con los indicadores? Bueno, el indicador de esta categoría me pasa de 13.42 meses, lo logro bajar a 12, casi lo logro bajar un mes, ¿verdad? Y el porcentaje de parición lo logro subir de 89, casi lo subo casi 7 puntos porcentuales, ¿verdad? De 89 a 96, casi 97, ¿verdad? Igualmente el periodo abierto, al haber eliminado lo que considero que no es muy eficiente, casi lo logro bajar en un mes, ¿verdad? El periodo abierto, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la finca? Bueno, la finca en general es, obviamente que esto me afecta el promedio de la finca. Entonces la finca pasa de 13.73 meses a casi 13 meses, casi lo logramos bajar a un mes, el intervalo entre partos de la finca en general, ¿verdad? Y el porcentaje de parición lo logramos subir de 87.39 a 91.78. Y el periodo abierto también lo logramos bajar de 4.23 a 3.58. O sea, el llevar registros es muy importante, pero todavía es más importante tomar decisiones, porque los registros, nada hacemos nosotros con llevar registros si no le hacemos caso a los números y no arreglamos las cosas que tenemos que arreglar.
el llevar registros es como que alguien tenga algún problema de salud y se toma una radiografía. Con solo tomar la radiografía no vamos a mejorar la salud. Tenemos que tomar la radiografía para saber cómo estamos. Y si hay algo que arreglar, entonces el médico lo arreglará. En este caso, los médicos son ustedes y ustedes son los que tienen que tomar esta decisión de descartar vacas que tengan ese nivel de ineficiencia, ¿verdad? Relacionado con el indicador del hato, para que podamos mejorar estos indicadores. Esta finca que estamos viendo, que estamos presentando acá, que es una finca real, se maneja así, es muy estricto el productor en el manejo de estos indicadores. Aquí ya para concluir esta parte, para ver si nos alcanza el tiempo, en realidad esto que voy a hablar aquí tal vez no es precisamente esta charla, pero como mucho de lo que hablamos aquí tiene relación con estas recomendaciones que tratamos de sugerir aquí se trata de sugerir, no se trata de imponer. Aquí decimos algunas recomendaciones para mejorar la reproducción en hatos de ganado de cría. Mucho de esto sale de los registros, ¿verdad? Bueno, algunas no. Algunas salieron en otras charlas que nosotros ya mencionamos. Por ejemplo, aquí la alimentación, ¿verdad? Ya dijimos la importancia que tiene la alimentación, no solo lo que el animal se come, sino el agua, ¿verdad? El asunto de los minerales, ¿verdad? Bueno, que sea un suministro de minerales permanente y una buena proporción. Hasta nos atrevemos a mencionar que debería, si es una premezcla de eso, ojalá de una parte por una de sal, una de premezcla por una de sal. Y aquí volvemos al tema de los registros, llevar registros reproductivos actualizados y analizados. O sea, el registro tiene que actualizarse cada vez que suceda un evento en la finca. Y si analizarlos o buscar a alguien que nos ayude a analizarlos, ¿verdad? Ya dijimos que los registros son como una radiografía, pero si no buscamos quién arregle el problema que nos señala la radiografía, no estamos haciendo mucho, ¿verdad? Aquí dice ser estrictos en el proceso de descarte y reposición, ya eso lo mencionamos, no es solo descartar por descartar, ¿verdad? Sino que yo tengo que reponer. Si yo quito 22 hembras, como en este caso, yo tengo que ver cómo hago para reponer esas hembras, ya sea con novillas de la misma finca o si es que las voy a comprar, ¿verdad? Pero sí tengo que reponer porque si no, entonces me va a afectar el balance económico de la finca, ¿verdad? Entonces, aquí dice, ser estricto en el proceso de descarte y reposición de hembras de tercer parto y más. O sea, ahí tenemos que ser estrictos, ahí no podemos andar con palanganeos y enamorarnos de las vacas, ¿verdad? Las vacas que no son eficientes, esto es un negocio, si la vaca no es eficiente tiene que irse. Ser más comedidos, eso ya también lo mencionamos, ser más comedidos con las vacas que tienen el primer ternero y van para el segundo. O sea, esas vacas son perdonables, entre comillas, si el indicador de ellos no es parecido, digamos, o es un poquito más alejado del promedio de la finca, pero tenemos que guardar cierta consideración con esos animales. En lo posible no aumentar el porcentaje de hembras, eso ya también lo vimos, ¿verdad? La finca no debe llenarse de animales jóvenes, sobre todo el primer parto, porque desbalanceamos esos indicadores, ¿verdad? La hembra del primer parto, vuelvo a insistir, la hembra del primer parto hacia el segundo siempre nos va a atrasar. Entonces lo recomendable es que mantengamos en el hato, ojalá no más allá de un 20% de esta categoría de animales. Si la finca tiene que crecer y tiene que aumentar el número de hembras con novillas de la misma finca, posiblemente esto sí se va a cambiar, ¿verdad? Vamos a tener mucho más novillas que un 20%. Debe establecerse una estrategia posterior al parto para mejorar la nutrición de estas. O sea, si uno pudiera chinear estas hembras que tienen el primer ternero y van para el segundo, para ajustarles un poco el requerimiento nutricional de ellas, sería muy bueno, ¿verdad? No en toda finca se hace, y posiblemente en algunas dicen que es complicado hacerlo. Bueno, si nosotros tuviéramos algún suplemento que dar, en este momento, esas vacas, estas vacas que tienen el primer ternero serían quizás las que deberíamos de premiar porque tienen que hacer un esfuerzo mayor que el resto del año. Si uno compra vacas, en lo posible es mejor comprar vacas del segundo parto en adelante y no comprar vacas de primer parto, porque ya vemos el problema que nos trae. Esto también lo menciono porque lo hemos visto en fincas. En el periodo posterior al parto debe haber presencia del toro. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en algunas fincas, las vacas recién paridas se las traen para el corral cerca de la casa para ordeñarlas por un tiempo. Ahora, ese tiempo no sabemos cuánto es variable. Si necesitamos leche, seguro queda más tiempo.
Entonces el toro queda con el resto de vacas, o los toros se quedan con el resto de las vacas en los otros potreros, y en el corral tenemos la vaca que estamos ordeñando, o las vacas que estamos ordeñando, y a veces se nos olvida que esas vacas ocupan un toro ahí, porque más si van a pasar 3, 4 meses en la casa ahí para ordeñarse. Ellas entran en celo y no es culpa de ellas, de ahí cómo se van a preñar si no tienen toro, ¿verdad? O lo otro, estar sobre la jugada detectando celos, ¿verdad? Para que en el momento en que la vaca que tenemos ahí en ordeño temporal, la podamos preñar en el momento que ella entre en celo. Ok. También aquí hay una sugerencia, en ganadería cría con vacas que tienen, allá eso lo hablamos, ¿verdad? El periodo abierto es muy importante, el periodo abierto de parto a nueva preñez. Si ya sobrepasamos o ya estamos alrededor de los 4 meses sin que la vaca se haya preñado, hay una sugerencia, ¿verdad? En esto nosotros sugerimos, no obligamos, es aplicar Ahora, obviamente que esto lo hacemos si ya la vaca tiene suficiente comida, tiene buenos minerales, está sana, no tiene ningún problema. Si ustedes tendrían interés, podrían aplicar esta técnica, que es aplicar el destete temporal por 72 horas, o sea, separar el ternero que está mamando por 72 horas, sobre todo en ganado cebú, ganado blanco. La vaca normalmente a los días entra en celo, ¿verdad? Es la ausencia del ternero la que produce ese momento de que la vaca entra en celo con solo quitar el ternero 3 días. Ok, pero son sugerencias. Las hembras que nosotros nos dejamos, esto también sí podría salir de registros, dice, seleccionar hembras de reemplazo con mayor peso a los 205 días. Nosotros decimos 205 días, pero si yo tengo 2 terneras que nacen el mismo día y las detecto el mismo día, las puedo comparar. De lo contrario, yo tengo que hacer un ajuste para no ser injustos con ellas y sacar un dato del peso de destete ajustado a 205 días. Eso podría ser para una charla más adelante. Pero lo importante aquí es que yo debo dejarme las terneras que se destetan con mayor peso como reemplazos de mi finca. ¿Por qué? Porque el peso al destete está muy influido por la producción de leche de la madre. Y posiblemente esas hijas que son más pesadas provienen de vacas mayor productoras de leche, y el peso del destete de los terneros, que es lo que vende la finca que cría, está muy influenciada por la producción de leche de las vacas. Entonces, una forma sencilla de seleccionar hembras en la finca es pesando las hembras al destete, y si no son de la misma temporada de nacimiento ni de la misma temporada de destete, hay que hacer ese ajuste. El ajuste no es difícil, pero lo vamos a tratar en otro momento porque no tenemos tiempo hoy. También se recomienda realizar exámenes para conocer condiciones reproductivas de las vacas, ¿verdad? Lo que es la palpación y el examen endológico que hacen mucho las cámaras de ganaderos de acá, ¿verdad? Es muy importante eso para saber en qué condiciones tenemos el toro, porque se sabe que hay casi un 33% de los toros de la región, en un estudio que se hizo hace unos años, que los toros no nos funcionaban, ¿verdad? No eran fértiles. Bueno, ese examen es muy importante hacer. Igual la palpación de las vacas para ver en qué condiciones está el aparato reproductor. Establecer programas de exámenes sobre enfermedades reproductivas como brucelosis, leptospirosis y otras. Aplicar un programa de prevención de enfermedades principalmente reproductivas mediante vacunación, y tener un protocolo de ingreso de animales, sobre todo cuando traemos vacas de otras fincas o compramos animales. Es muy importante tener un protocolo para que no hay enfermedades que se transmiten de una vaca a otra, ¿verdad? Entonces lo que se evita con esto es un poco eso. Aquí al final ponemos que para este punto número 12 sí se ocupan romanas, ¿verdad? Tenemos que empezar en los animales al nacer y al destete. A veces al destete se consigue porque destetan y una vez llevan los animales a la subasta y se dan cuenta cuánto pesan, pero el peso al nacer casi nunca lo hacemos, ¿verdad? Entonces, para poder trabajar ordenadamente y poder seleccionar bien hembras para reemplazo, este trabajo es fundamental. Tener esta información es fundamental. Ok, aquí ya vamos a cambiar un poco el tema, ¿verdad? Aquí vamos a hablar un poco de la parte numérica, ¿verdad? Que es la parte más difícil. Vean, señores, por la experiencia que tenemos en esto, a ustedes los productores les es muy difícil. Es más fácil que lleven el registro reproductivo que el registro económico.
Y quizás el registro económico es más importante, porque de aquí es de donde sacamos nuestros dividendos para vivir, nuestra ganancia para vivir con la familia, ¿verdad? Para tener un bienestar familiar. Bueno, todo lo que nos va a ingresar y el dinero que vamos a ganar depende mucho de esto, y nosotros en esto trabajamos. A ver, trabajamos al ojo y al cálculo, ¿verdad? Y la verdad que en estos tiempos actuales no se puede trabajar así. Hay que meterle números a las cosas, ¿verdad? Y meterle números de una manera ordenada, porque hay gente que también hace números, pero los hacen muy en el aire y a veces no son tan ciertos. Ok, entonces nos hacemos esta serie de preguntas para ver si con lo que yo voy a presentar aquí, que igual es el ejemplo de otra finca. En este caso, el ejemplo que cogí es una finca de doble propósito con varios años de seguimiento en registros económicos y también registros reproductivos. Aquí vamos a hablar de registros reproductivos. Las preguntas son: ¿será rentable la finca? Bueno, esa es la primera pregunta que surge. ¿Qué tan rentable es mi finca? Hay gente que dice: prefiero no hacer número para no darme cuenta que estoy perdiendo. Bueno, ya cada uno se le respeta la opinión y la obligación nuestra es darle la información a ustedes y darles alguna sugerencia. Además de la rentabilidad, hay dos aspectos o dos datos muy importantes a considerar en una finca, ¿verdad? Como negocio. Esta finca, ya les dije, es una finca doble propósito, y como doble propósito, ¿qué es? Vende queso y vende animales en pie, ¿verdad? Esos son los dos productos. En la finca anterior, la de cría, lo que vende son terneros de destete, algunas terneras que no se ocupan y vacas de descarte, ¿verdad? Vacas que no se ocupan, que tengo que reemplazarlas o que no me funcionan, ¿verdad? Ok. Aquí, doble propósito, vendo queso y vendo carne en pie, sobre todo terneros y vacas de descarte. Y aquí lo tenemos, aquí está. El principal producto en este caso, para decirles, para informarles, es el queso, ¿verdad? Es el que más ingresos nos va a producir en esta finca, en otras puede ser diferente. Y tenemos la venta de terneros, ¿verdad? Terneritos ya destetadillos. Y alguna que otra vaca que no me funcione, o tal vez una vaca demasiado vieja ya dentro de la finca, ¿verdad? Que entonces tengo que descartarla, ¿verdad? Esos son los tres productos que vende una finca doble propósito. Aquí, a manera de ejemplo, traigo unos registros reales, ¿verdad? Registros que se llevan en finca, ¿verdad? Unos un poquito más sofisticados, más bonitillos que otros, pero al final no importa lo bonito, lo que importa es el dato, la información, ¿verdad? No importa que esté embarrado o ñiga la hoja, pero lo importante es que se pueda dar la información. Aquí esto es una parte de un registro de gastos o compras, ¿verdad? Y nada más para mencionar el encabezado, aquí dice fecha, dice descripción del gasto o de lo que se compró, la cantidad y el valor en colones, ¿verdad? Este es un productor bastante ordenado. Este es una finca bastante ordenada, ¿verdad? Que no necesariamente es la que yo estoy hablando. Esto es un ejemplo de registro, ¿verdad? Ok, esta es la parte de compras o de gastos. Aquí en esta parte se mete todo lo que es mano de obra de la finca, todo, chapias, todos los gastos de la finca se meten aquí. Y en esta otra se mete lo que son ventas. ¿Qué vende esta finca? Bueno, vende leche, vende queso, vende terneros, vende vacas de descarte. Todo eso se mete aquí. Y el encabezado es parecido, dice fecha, descripción, cantidad y el valor, ¿verdad? Se va ordenando por fecha. Y aquí ya tenemos un instrumento, ¿verdad? Elaborado por nosotros de la manera más sencilla posible para llevar estos registros de gastos y de ventas, o sea, de egresos y de ingresos, de lo que sale y de lo que entra. Ok. Aquí tenemos, estas hojitas se pueden conseguir perfectamente en el Mac, ¿verdad? En el Mac existen estas hojas y se le puede dar tal vez una copia para que ustedes le saquen fotocopias o como ustedes gusten. Aquí dice el registro de gastos, o sea, los registros de las cosas en las cuales invertimos dinero para trabajar. Ok, aquí dice la fecha, aquí dice el insumo comprado o gasto realizado. Gasto porque puede ser pagar un peón o puede ser la compra de un saco de sal. Entonces esto se pone aquí. Aquí ponemos presentación, que puede ser kilos, puede ser sacos, puede ser rollos, puede ser metros. Aquí ponemos la cantidad.
Aquí ponemos el costo unitario. El costo unitario es, bueno, el costo por kilo, el costo por quintal, el costo por paquete, el costo por rollo. Y aquí ponemos el monto que pagamos, ¿verdad? Y alguna observación que tengamos que hacer aquí. Este registro con el que sigue, este es el de gastos y este es el de ventas. Esto es lo más sencillo que podríamos proponerles. La fecha, otra vez, el producto o categoría de animal. ¿Por qué producto? Porque puede ser queso, ¿verdad? Puede ser natilla. Y categoría animal porque nos interesa que sea, si es una ternera, porque no es lo mismo una ternera que una vaca, ¿verdad? Si es un novillo, si es una novilla. La cantidad, si podemos tener el peso de ese animal, si lo llaman a la subasta, esto es muy fácil, ¿verdad? Y el monto y alguna observación que tengamos. Estos dos registros son los dos más sencillos, ¿verdad? Con estos dos podemos llegar a hacer los cálculos que yo les voy a presentar seguidamente, ¿verdad? Que traté de resumirlo un poco porque es mucha la información. Seguidamente yo les voy a presentar otros registros parecidos a estos, pero que pueden ser más complicados, depende de quién los vea, ¿verdad? Pero quiero hacer énfasis en que este registro de ventas y este de gastos, gastos o compras, con estos dos registros son suficientes para hacer lo que vamos a ver más adelante. Sin embargo, no quiero perder la oportunidad de mostrarles unos ejemplos de registros parecidos a este con más información que nos pueden ayudar un poco y nos pueden ordenar un poco en lo que está muy de moda actualmente entre ustedes y que a veces es una preocupación, el asunto del IVA, ¿verdad? Y del régimen especial agropecuario. Si no quieren complicarse la vida, no me hagan caso en lo que sigue, y quieren algo sencillo, sería este y el anterior. Ok, con esa explicación vamos a entrar a algo que es entendible, pero que no es tampoco nada del otro mundo. Ok. Y lo separé para fincas de leche o doble propósito y para fincas de carne, para mostrar ejemplos. Más que nada, estos son los ejemplos. Perfectamente esto puede ser el caso real de una finca y aquí seguimos apuntando para abajo, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos? El Ministerio de Hacienda, en una capacitación que nos ofreció a nosotros los del MAC, nos dieron este orden de información que se ocupa para lo del IVA. Y nosotros como ministerio le agregamos esto como algo adicional, porque a ellos no les interesa si usted compró el concentrado, lo que les interesa es cuánto compró, si pagó el impuesto o no. Pero como ministerio o como productores ustedes, sí nos interesa saber qué fue lo que se compró, ¿verdad? Para ver en qué momento lo compró y si compró suficiente o no se compró suficiente. Aquí se da uno cuenta qué insumos aplica la finca incluso, ¿verdad? Y en qué momento. Bueno, con esta pequeña explicación de la separación entre toda la información nos interesa. Al Ministerio de Hacienda le interesa esta parte que estoy señalando de aquí para acá, y a nosotros como Ministerio de Agricultura nos interesa, además de eso, nos interesa estas tres columnas últimas del lado derecho. Ok, ¿qué tiene esta columna? Ahora se usa mucho el asunto de la cédula jurídica o cédula donde ustedes compran, ¿verdad? Los almacenes tienen cédula jurídica. Bueno, esto puede ser una cédula jurídica o cédula de la persona que les vende lo que ustedes están comprando para producir. Aquí está la factura. Estos son los 10 últimos dígitos de una factura electrónica, ¿verdad? Y aquí está la fecha en que se compró el producto. Aquí está el monto antes de meterle el impuesto. Ustedes saben que los insumos que están metidos en el régimen especial agropecuario pagan solo un 1. Los que no tienen que pagar el 13. Por eso es que muchos de ustedes andan haciendo gestiones en el MAC y en el Ministerio de Hacienda para inscribirse. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué compró aquí? Aquí compró concentrado para vaca lechera. Compró 12 quintales. Los 12 quintales le costaron 72,000 colones. Pero como eso tiene un impuesto preferencial, ¿verdad? En lugar del 13 está pagando el 1. Entonces, el 1% de 72,000 son 720. Entonces, ustedes en realidad pagan 72,720, ¿verdad? Ok. ¿Qué otro ejemplo hay? Bueno, hay un ejemplo de algo que no está en el régimen especial agropecuario, que por ejemplo es el plástico para tarros, ¿verdad? Hay plásticos que se usan para sellar el tarro de leche, para los que entregan leche, ¿verdad? Y entonces aquí decimos que compró 2 kilos de ese plástico.
Esos 2 kilos costaron 4.650, pero como tienen un 13% de impuesto del IVA, aquí se le clava que son 604 colones, y entonces a los 4.650 se le suman 5.254.50, y eso es lo que el productor paga, ¿verdad? Este impuesto recogido por el almacén o porque les vendió a ustedes, eso no es de ellos, este impuesto se recoge y va para el Ministerio de Hacienda. Okay. Y aquí igual hay otros ejemplos. Por ejemplo, bueno, un pulsador para cerca eléctrica, obviamente que sí está en el régimen agropecuario, paga un 1%. El valor, digamos que el valor eran 35.000 pesos, pero con un 1% se le agrega esto y el pago total en el almacén son 35.360. Y así sucesivamente. Esto simplemente es un ejemplo, ¿verdad? Si ustedes borran toda esta enumeración que puse yo aquí, esto lo pongo como una guía, pero ustedes pueden, estos espacios en blanco, empezar a escribir los datos reales de ustedes. Aquí estamos hablando de los egresos, las compras, o los gastos, la mano de obra, incluso se puede meter ahí. Ok. Ahora vamos a pasar igual para leche o doble propósito. Digo leche y doble propósito, aunque son iguales para ganado de carne, pero quiero diferenciarlo con los productos que se compran y los productos que se venden para que tratar de que quede un poquito más claro. A la larga, perdón, los estoy complicando. Bueno, aquí está el de ventas, ¿verdad? ¿Qué vende una? Bueno, aquí está el de ventas, aquí tenemos qué vendió, las columnas son las mismas, ¿verdad? Aquí ¿qué vendió? Bueno, aquí en este caso vendió leche que no tiene IVA porque es de canasta básica, ¿verdad? Entonces aquí no se aplica ningún impuesto, ¿verdad? Entonces el monto que se percibe por la venta de leche sale la misma cantidad aquí en esta columna. Pero si es queso maduro, por ejemplo, que sí se sale de la canasta básica y hay que pagar el 13, o ustedes más bien como productores cobran el 13, entonces aquí dice que vendieron 10 kilos a 5.000 pesos el kilo el queso maduro, ¿verdad? Son 50.000 pesos. 50.000 con un 13% son 6.500. Entonces, ustedes cobran al almacén 56.500 colones por ese queso maduro que le vende al almacén. Esos 6.500 colones no son suyos. Esos 6.500 colones usted los recoge y se los devuelve al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y así es como funciona esto. Ok, aquí tenemos otro ejemplo del queso fresco, ¿verdad? Y aquí el queso fresco son 25 kilos, ¿verdad? Y el monto fueron 125.000 colones de venta en queso, no tiene impuesto, por lo tanto en esta columna son los mismos 125. Si vendemos una novillita en la subasta, ¿verdad? Igual no tiene impuesto aquí y entonces el monto es el mismo. Ok, eso en doble propósito y en leche. Igual, es un ejemplo y si ustedes borran esta información pueden meter los datos de ustedes. Este es como un ordenamiento para la gestión del pago del IVA. Ok, aquí ya entramos en lo que son fincas de ganado de carne, ¿verdad? Cría, ¿sí? Aquí las columnas son exactamente las mismas. Aquí la diferencia es el tipo de producto que se compra. Bueno, algunos son diferentes, algunos no. Aquí decimos que el productor compró 50 dosis de vacuna contra anthrax, ¿verdad? Obviamente que eso está dentro del régimen especial agropecuario, por lo tanto paga solo un 1%, ¿verdad? 5.900 pesos que nos costaba la vacuna, más el 1%, 59 colones, son 59.000, aquí hay un error, aquí son 59.059. Ok. Algo que pague el 13, por ejemplo las jeringas pagan el 13, no es el 1, ¿verdad? Entonces aquí sí está correcto, compramos una jeringa de 5 cc, vale 66 colones, más el 13, 8.58, y tenemos que cancelar en almacén 74.58. Igual, 8.58 o estos impuestos recaudados por el almacén no son del almacén, se lo cobran a usted para dárselo al Ministerio de Hacienda. Okay. Eso en cuanto a compras. Y en cuanto a ventas, ¿verdad? Si el productor vende una ternera en la subasta o se la vende a un vecino, ¿verdad? No paga el impuesto, ¿verdad? Entonces el monto de venta antes del impuesto y el monto por venta
recibido es el mismo. Pero ¿qué pasa si entregan un toro en un matadero? ¿Verdad? El toro en el matadero sí se le recoge el IVA, ¿verdad? En la subasta no, ni a un particular, pero en la subasta, perdón, en el matadero sí. Entonces, si yo vendo un toro que pesó 200, aquí no sé si hay un error, la cosa es que el toro vale 530,000, más el 13%, que son 68,900, entonces hay que pagar 598,900, porque estos 68,000 se lo cobran ustedes al matadero y se lo trasladan al Ministerio de Hacienda. Sin querer complicar mucho, estas son las dos sugerencias adicionales al instrumento sencillo que presentamos al principio. Ok, ya para entrar un poquito en el ejemplo que traemos aquí de una finca de doble propósito que vende queso, vende terneros y vende vacas de descarte de vez en cuando. Aquí nada más de manera parcial muestro un ejemplo de ventas de queso, ¿verdad? Aquí está los kilos de queso por semana, vean que son 4 tiros por mes, el señor entrega por semana. Este es el precio del kilo del queso vendido, es un queso de buena calidad, por cierto, y aquí están los montos, ¿verdad? Esto es nada más un ejemplo para que ustedes no crean que yo estoy inventando esta información se saca de una finca de seguimiento. Y aquí está un ejemplo de salidas también, ¿verdad? No está completo, es nada más una parte porque es mucha la información. Aquí está el cuajo líquido, aquí están las bolsas plásticas que compra para empacar el queso, la sal para el queso, la tela para prensar el queso, chapias, cuántas horas en chapia, y herbicidas, cuánto se usó en herbicida. O sea, en realidad aquí está reflejada la información numérica de dónde cogemos la información para hacer lo que vamos a ver ahora. Ok, ya con toda esa información procesada, ¿verdad? Porque el tiempo es oro en este caso y tenemos que resumir las cosas. Aquí voy a presentar una serie de información y sobre todo indicadores o relaciones para que ustedes vean qué tan eficiente puede ser una finca o no. Esta finca, de hecho, es eficiente, pero podría también señalarse en una finca que no es eficiente para que se vea en qué no es eficiente. Bueno, aquí tenemos ya un indicador, la relación beneficio-costo de esta finca de doble propósito que estamos hablando. Bueno, antes de seguir, esta finca es una finca de doble propósito, tiene 19 hectáreas de potrero, a puro potrero trabaja este señor, empezó como con 13 vacas, hoy ordeña alrededor de unas 23. Ordeñe solo una vez porque la leche, los terneros se maman parte de la leche para la tarde, entonces como él vende los terneros también, entonces es importante mencionar eso. La relación beneficio-costo es de cada colón que yo le meto a la finca, cuánto me devuelve, ¿verdad? Y aquí vemos, aquí mientras esté sobre 1, está positivo, ¿verdad? Porque yo le meto un colón y si me devuelve un colón no estoy ganando nada, pero si me devuelve más de un colón, ¿verdad? En este caso, aquí está la información. El primer año, por cada colón que el productor le metió a la finca, le devolvió 1.41. En el segundo periodo, 1.67, 1.83, 2.01, 2.33, 2.52, que creo que 2.52, sí, 2.34, o sea, 2 colones 34 por cada colón que el productor le metió a la finca, 2.47, 2.59, que creo que fue el punto más alto. O sea, por cada colón que el productor metió entre el 2017 y 2018, la finca le devolvió 2 colones con 59 céntimos. Y ahorita estamos en 2.43. Las fincas son dinámicas y verdad. Entonces las fincas de un año a otro pueden variar para arriba y para abajo un poquito. Ojalá no varíe hacia abajo, sino que más bien varía hacia arriba. O se mantenga en un nivel bueno. Aquí tenemos otra información importante, el comportamiento del ingreso neto. El ingreso neto es lo que nos queda libre de polvo y paja. En colones por kilo, tanto de queso fresco como de carne en pie. Acuérdense que él vende ganado en pie, o sea, ganado vivo, ¿verdad? Vende a vecinos o vende a subastas. Y también vende queso, ¿verdad? El queso es la curva esta azul y la carne es la parte roja, ¿verdad? Ya yo al principio les mencioné que él vende mucho, el ingreso de él es más fuerte en queso que en crías. Las crías es una venta adicional que él tiene. Bueno, aquí tenemos los ingresos netos en cada periodo de estos, tanto en queso como en carne, ¿verdad? Está separado. Aquí, por ejemplo, en queso
empezó el ingreso neto con 516.92, fue subiendo año con año, ¿verdad? Año con año subió. Aquí en el 2015-16 bajó un poquito, aquí volvió a subir a 1541.30. ¿Qué quiere decir 1541.30 aquí? Que por cada kilo de queso que el señor vendió, él tuvo una ganancia de 1541 colones, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta el periodo 18-19 que quedó en 1565.60. O sea, por cada kilo de queso que el señor vendió, le quedaron 1565 colones libres, pagando todos los insumos, pagándose la mano de obra y todo. Igual en carne, ¿verdad? En carne el ingreso neto por kilo es un poquito menor, ¿verdad? Aquí empieza con 3.17, ¿verdad? Y va subiendo, llega a 6.74, aquí vuelve a bajar un poquito, bajó a 6.46.67. O sea, por cada kilo de ternero o de vaca que el señor vendió en la finca en el 2018-2019, por cada kilo a él le quedó libre 646.67. Eso es lo que quiere decir eso. También una cosa bueno, es una de las preguntas que hicimos al principio para ver si contestábamos esas preguntas. Bueno, lo bonito es que la finca pueda contestar. El problema es que la finca se quede callada y no pueda contestar porque no tiene esta información. No contestarme a mí ni al ministerio, contestarse a ustedes mismos, ¿verdad? Ok. Aquí habla de la rentabilidad de la finca. Eso es muy importante. ¿Será rentable la finca que yo tengo o no es rentable? Por lo menos si no es rentable yo tengo que darme cuenta. ¿Por qué? Porque o decido seguir así, o cambio a otra cosa, o mejoro lo que tengo, ¿verdad? Bueno, la rentabilidad dichosamente en esta finca ha sido muy buena, ¿verdad? Esta finca hay información desde 2009, vean. Entonces, en el 2009 había aquí está la información abajo, 41%, para ser más exactos, 41% de rentabilidad, 67, 83, 99, 133, 152, 134, bajó un poquito aquí, volvió a subir a 148, 159 y ahorita en el último periodo analizado tenemos 143. O sea, es una finca rentable. Así, en pocas palabras, es una finca que le permite vivir al señor y su familia. Es rentable. Aquí ya pasamos a datos todavía más interesantes y también para contestar las preguntas que nos hicimos al principio, ¿verdad? Hay tres preguntas, creo, al principio que nos hicimos. Una era si era rentable, que ya la contestamos. Otra era cuánto cuesta producir un kilo de queso y cuánto cuesta producir un kilo de carne. A veces nosotros decimos, bueno, es que qué barato que están pagando la carne. Bueno, ¿y por qué usted dice que es barato? ¿Cuánto le cuesta a usted? No sabemos. Entonces yo para decir que es caro o barato lo que me están pagando a mí, o para poderle poner el precio, yo tengo que saber cuánto me cuesta, ¿verdad? El pulpero más sencillito lleva información, porque si no, ¿cómo hace él para ponerle el precio a lo que él venda? A cualquier artículo que él venda, ¿cómo hace él para calcularle el precio? ¿Verdad? Entonces tiene que tener una base. Bueno, la base de nosotros, en este caso en las fincas de ganado, es el costo de producción, que casi nadie, para ser sinceros, casi nadie lo lleva. Ok, en esta finca se lleva y muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Ok, en esta parte moradita, para los que son sapricistas, esta parte morada me indica a mí el precio al que se ha vendido el queso. Obviamente ustedes saben que el precio ha subido, el queso ha subido de precio, ¿verdad? El queso en esta finca partió de un precio promedio. Yo hablo de fincas de precios promedios porque a veces no coincide exactamente con un monto redondeado, ¿verdad? Porque a veces el productor le vende a un vecino un poquito más barato y cuando lo saca a vender a otro lado puede ser un poquito más alto. Entonces, lo importante es que esos son los precios promedios, tomando en cuenta todo lo que le ingresó con la cantidad de kilos que vendió. Ok, 1788.20 subió a 1971, a 2050, a 2200, 2253, 2489, 2500, 2600, 2700 y hasta la fecha está a 2700. Ok, y aquí ya viene en la parte roja, ¿verdad? Contestamos una de las primeras, de las segundas preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta producir un kilo de queso? ¿Verdad? Que es la pregunta
del millón, ¿verdad? Bueno, en este caso, en el primer año costaba 1.271, 1.077, eso es variable, ¿verdad? Depende mucho de los costos en que incurramos, ¿verdad? Y el ingreso que tengamos y la cantidad de kilos que vendamos. En el tercer año 1.115, 1.103, 966, aquí el costo bajó. Eso es importante, ¿verdad? Que conforme el tiempo pase, que o se mantenga o baje un poquito, porque eso nos da mayor margen de ganancia en el ingreso neto, ¿verdad? Ok, 986, 1066, 1058, 1051, 1134. O sea, ese es el comportamiento del costo de producción de un kilo de queso en esta finca. De una finca a otra esto puede ser diferente, ¿verdad? Ok, ¿y cuál es el ingreso neto? Que al final es lo que nos interesa mucho más todavía, porque eso es lo que nos queda en la bolsa libre para hacer todo lo que queremos hacer con el dinero, ¿verdad? Que en el primer año nos quedaba 516 colones, hablemos de 517 colones libres por kilo de queso vendido, 893, 934, 1096, 1286, 1502, ya aquí subió bastante, 1483, bajó un poquito, 1541, aquí subió bastante, 1648. Todo lo tenemos que comparar con el arranque, ¿verdad? El arranque, digamos, la línea base que nosotros llamamos es el primer año, ¿verdad? Aquí pasamos del primer año de 516.92, digamos 517 colones del kilo, a tener un ingreso neto por kilo de 1.648 y aquí bajó un poquito a 1.565. Esa información es fundamental. Con eso ustedes saben, señores, dónde estamos parados y qué podemos hacer, ¿verdad? Si tenemos que esforzarnos mucho más para mejorar lo que tenemos, si estamos bien y hay que corregir algunas cositas pequeñas, ¿verdad? En este caso es una finca que económicamente está sobre ruedas. Esto en cuanto al queso fresco, ¿verdad? Aquí estamos hablando de queso fresco principalmente. ¿Qué pasa con la carne? Con los terneros y las vacas de descarte que vende el señor adicional al queso. Bueno, este es el comportamiento. Aquí dice comportamiento del precio de venta, costo de producción e ingreso neto, las tres cosas, de la carne en pie, ¿verdad? De esos periodos. Ok, igual, el precio de venta lo tenemos en morado aquí arriba. El costo lo tenemos en este color como café y el ingreso neto lo tenemos en verde, ¿verdad? Al final lo que queremos es que el comportamiento del precio y del costo se separen bastante para que el ingreso neto también sea grande. Ok. ¿Cómo es el comportamiento de esto? Bueno, el precio de la carne, esto a veces no coincide exactamente con los precios de subasta. ¿Por qué? Porque el productor lo que vende es un promedio y todavía hay una variante más grande. En ese promedio hay calidades de animales, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, cogemos los precios de referencia de la subasta, hay variación, ¿verdad? Porque inclusive está vendiendo terneros y está vendiendo vacas, entonces no es lo mismo que vender novillos o vender toros. Ok. Aquí el arranque del precio estuvo en 1100. Pareciera que en realidad el precio no ha cambiado demasiado, ¿verdad? El precio de la carne sí en algún momento subió un poco, ¿verdad? Subió a 1200, creo que fue el precio más alto que obtuvo esta finca, ¿verdad? 1200. Después bajó un poquito, 1147, 1100 y ahorita en este último periodo evaluado 18-19 a 1100. Ok, aquí viene el otro dato que contesta la pregunta que hicimos al principio. ¿Cuánto cuesta producir un kilo de carne en pie? Bueno, aquí está. En el primer año, en el 2009, 782, 669. En el precio ojalá subiera, bueno, pero eso tiene un límite. Pero el costo sí quisiéramos que bajara todo lo que se pueda, porque eso nos da margen de ganancia. Ok, 782, 669, 620, 580, 516, 475, 547, 486, 425, 425. O sea, sí se logró bajar el costo de producción de 782 cuando se empezó a llevar la información a hoy no, pero al último periodo analizado de 453 colones el costo de producir un kilo de carne en pie. Ok, ¿y cuánto es el margen de ganancia que me significa eso? Bueno, en el primer año el margen de ganancia eran 317, que hablemos de 318, 445, voy subiendo un poquito, 517, 577, 683, 724, 647, 661, 675 casi y 646. O sea, la diferencia, siempre
todos estos ingresos netos a partir del 2010, yo los comparo todos contra el 2009, que es el dato base que tengo yo para comparar, ¿verdad? Y ahí veo si progresé o no progresé, si mejoré o no mejoré, ¿verdad? Fundamental estos datos. Y aquí tenemos el comportamiento del costo de producción de queso fresco y carne en pie igual de esos periodos, ¿verdad? Es una repetición un poco de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Pero tal vez para separarlo un poco, para verlo, visualizarlo un poco. El costo de producción del queso, ¿verdad? De 1271 pasó por todo el proceso y el último periodo de 1134. Eso para que tengamos idea de cuánto puede costar estos costos son bastante reales y apegados a la realidad, ¿verdad? En la realidad nuestra más o menos nos señala de que estos precios, además el comportamiento de los precios es bastante consistente, son confiables, ¿verdad? Y igual el costo de carne, ¿verdad? El costo de la carne, cuál fue el comportamiento que tuvimos, ¿verdad? Que es bastante consistente, lo cual nos indica que es bastante confiable. Muy importante esa información. Y ya para finalizar, señores, el uso de los registros es fundamental, ¿verdad? Mucha gente es reacia a llevar esto. Bueno, aquí es voluntario, acá nadie se lo obliga, pero sí es una recomendación que yo les hago muy importante. Tanto yo como la institución recomienda el uso de registros. Ahora, no solo en ganadería, ustedes, hay productores que dedican también a otras cosas. Los números son fundamentales, ¿verdad? Los números no mienten, siempre y cuando sean reales y sean de verdad. No. Es que hay productores que uno les pide la información, sobre todo cuando no le tienen mucha confianza a uno y hacen lo de la vaca mañosa, le esconden la leche a uno. Pero en realidad, mientras más verídicos los datos, a la hora de procesarlos, el resultado va a ser más cierto. O sea, eso es lo que se busca. Bueno, esto era la presentación mía. Entonces vamos a ver con don Johnny, a ver en qué continuamos. Saludos, muchas gracias Horacio por la presentación y por toda la información que nos has brindado. Hay muchos comentarios, ¿verdad?, positivos con respecto a la misma y más bien hacen consultas, ¿verdad?, de si se les puede facilitar algún tipo de esta información por ahí por los correos que están poniendo dentro de los comentarios. También nos consultan, Horacio, si los registros los puedo hacer en un cuaderno normal o tiene que ser algo muy elaborado. No sé si es posible. Sí, Johnny, los registros no tienen, a veces a mí no me gusta dar formatos y el ministerio incluso sacó un cuaderno que lo sacaba todos los años, que a veces a mí no me gusta usar ese tipo de cosas porque el productor se puede quedar esperando y un año que no le llevamos ya no va a llevar la información. Yo prefiero que sea casi como un invento del productor. Bueno, también dimos opciones, dimos los dos formatos sencillos y después dimos uno para que le sirva como guía para llevar la información, sobre todo la información económica, para que les facilite la gestión del IVA. Pero tanto es el registro económico como el reproductivo, debemos hacerlo lo más sencillo posible y tratar de que la información que se recoja es la información que se genera en la finca. Muchos sistemas de estos piden un montón de información que las fincas nuestras no generan. Okay. Entonces, en el registro, por ejemplo, el registro se puede llevar en cuaderno cualquiera, ¿verdad? Sobre todo el reproductivo. La recomendación es que sí cojan una hoja por vaca, porque lo que hemos visto en las fincas es que cogen y entonces apuntan lo que le pasa a las vacas, pero seguido, ¿verdad? Entonces apuntan desde la vaca número 1 hasta la vaca número 25, todo lo que le pasa en una sola hoja. No, tenemos que coger una hoja y ponerle el nombre o el número de la vaca, y ahí en esa hoja le ponemos todo lo que ustedes quieran sobre todos los partos de las vacas en esa hoja. ¿Por qué? Porque entonces es una forma más fácil de buscar la información de una vaca, porque si no, entonces por experiencia hemos visto que un productor le pregunta a uno algo y entonces tiene que revisar todo el cuaderno para darle a uno de la fecha de parto de una vaca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la recomendación puede ser en un cuaderno bien ordenadito, pero que en el caso del reproductivo que el registro se use una hoja por vaca.
En el caso del registro económico, es bueno que inclusive pidan facturas y las facturas las ordenen por fecha, ¿verdad? Y apenas tienen chance lo van metiendo en el registro sencillo que les presenté al principio o el registro que tiene que ver con el ordenamiento del IVA. Cualquiera de los dos es voluntario, pero con el sencillo que sea, la información sale. Gracias. Don Horacio, nos preguntan que si se puede enviar esa información por correo, son los registros. ¿Enviar qué? Perdón, Johnny. El machote como de los registros para poder tenerlos a mano. Se puede, aunque la presentación queda, ¿verdad? Queda grabada para que la puedan ver. Pero y ahí se puede copiar el formato, pero si mandan correos, igual se les puede enviar el formato tal y como lo presenté yo ahí. Ok. Aquí igual, comentarios positivos. Interesante la charla de Irene Vargas. Muchas gracias por estar atentos a la presentación del día de hoy. Bueno, yo creo que, aquí también otro comentario. Excelente charla de Esteban Zúñiga. Vamos a ver si hay más comentarios por ahí para revisar. Diana Quesada dice que buena charla. Muchas gracias, Diana. Y creo que estaríamos por ahí. Don Horacio, les doy el espacio para que se pueda despedir de las personas que han estado siguiendo la transmisión. Muchísimas gracias, Johnny. Un agradecimiento especial a las personas que han sacado el tiempo para ver esta presentación. Me parece que es una presentación muy importante de considerar, ¿verdad? Para el ordenamiento administrativo de las fincas, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que lo usen de la manera que ustedes quieran, de lo más sencillo, pero sí deben llevar números en la finca para los que deseen mejorar y deseen ordenar un poquito, ¿verdad? Habrá gente que no le interesa, tampoco, como dijimos, es obligante hacer estas cosas. Estas son sugerencias, son recomendaciones, es ofrecimiento de información de parte del MAC y reiterarle el agradecimiento por sacar el tiempo para escuchar esta charla. Gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí pendientes de la transmisión. Agradecer a don Horacio por esta importante información, además de informar que la próxima capacitación será el 20 de agosto a esta misma hora y tendrá como tema el proceso de certificación orgánica en fincas y el charlista conferencista va a ser Roberto Chacón Montero. Por el día de hoy sería todo, les agradecemos mucho y que tengan buen día.